Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Juan Carlos Restrepo. Hoy quiero que hablemos un poquito acerca de las lesiones por presión. Vamos a hablar acerca de las principales características de las lesiones por presión, en qué pacientes las podemos encontrar y sobre todo cómo las podemos prevenir, sabiendo que son una de las lesiones que más se presentan en los pacientes que están encamados, que por alguna situación, por alguna característica, pues no se pueden movilizar. Ok, con base en eso entonces es importante que tengamos en cuenta que las lesiones por presión ya son lesiones, hace algún tiempo son lesiones que obligatoriamente se deben reportar cuando el paciente está hospitalizado. En la resolución 1446 del 2006, ¿sí? Las úlceras por presión se consideran un evento adverso, quiere decir que cuando aparecen en el paciente, casi que el profesional de salud le está haciendo un daño al paciente. Desde el 2009 quedó establecido por la OMS que todas las lesiones que aparecieran en el paciente que está encamado son casi que responsabilidad directa del profesional de enfermería. Esto hace entonces pues que sean unas lesiones que nosotros los profesionales debemos tener en cuenta mucho cuando cuidamos al paciente, sobre todo porque son las que más se presentan, porque casi todos nuestros pacientes de una u otra manera pues pasan largas horas encamados y por alguna razón pues no los podemos movilizar y cambiar de posición. Eso se hace mucho más severo, sobre todo cuando son cuidadores informales, porque muchas veces por características propias del paciente los cuidadores no los pueden movilizar, no los pueden cambiar de posición y esos pacientes pues rápidamente hacen una lesión por presión, que hay algunas que pueden ser tan severas que pueden llegar al hueso y causar infecciones muy graves. Ok, en ese orden de ideas es importante que usted tenga en cuenta que estas lesiones, según en la epidemiología, aparecen más que todo en hombres, ¿sí? El 68% en hombres, casi siempre aparecen como causa principal la presión, la humedad y la cizalla. ¿Listo? Enseguida les explico qué es la cizalla, que es una fuerza que aparece haciéndole ayuda a la presión, haciendo pues que la piel se rompa mucho más rápido. Seguido de esto, llama la atención que muchos profesionales no tienen claro todavía el uso de algunos instrumentos y algunas herramientas para hacer prevención, razón por la cual pues la piel se rompe mucho más rápido porque no hay nada que lo ayude a poder como salir adelante en ese proceso y pues obviamente el paciente va a romper mucho más rápido la piel. Y también pues hay que tener en cuenta otros factores, por ejemplo la nutrición del paciente, ¿sí? El estado de la piel, las enfermedades de base. Si el paciente tiene una enfermedad renal, una enfermedad cardíaca, un EPOC, pues va a ser mucho más fácil que esta piel se rompa, ¿cierto? Porque esas situaciones adicionales hacen que la piel vaya perdiendo algunas propiedades y en esa pérdida de propiedades pues aparece todo lo relacionado con las lesiones por presión. Muy bien, es importante entonces, ¿sí? Que cuando vamos a valorar un paciente, lo más seguro es que nos mandan por WhatsApp, que es lo que siempre pasa, o nos preguntan, vení, ¿qué tiene nuestro paciente? Y te mandan la foto del paciente. Te mandan una foto como esta que ven en pantalla, que es una foto un poquito brusca, un poquito tosca, pero eso es lo que nos llega. Casi siempre los pacientes que los cuidan en geriátricos o en la misma institución, pacientes que no se pueden movilizar, por ejemplo ahora con el COVID, era normal encontrar pacientes con bastante dificultad respiratoria, ¿cierto? Con COVID, que los tenían que pronar, los tenían que colocar boca abajo y era normal pues que estos pacientes hagan lesiones por presión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Llegan pacientes como estos donde ustedes ven que hay diferentes características dentro de estas lesiones, que son lesiones como ven ahí, que tienen un lecho con unos tejidos desvitalizados, con unos bordes invertidos, ¿sí? Y esta, por ejemplo, que ven en pantalla es en cabeza de fémur, acá en la cadera, y es el paciente que se acostó siempre sobre la cadera, sobre ese lado, y la piel se empezó a romper, como ven allí. El cuidador no supo qué hacer exactamente, y cuando lo trae a la institución pues lo observan como se ve en pantalla. O pueden ver también pacientes como esta con una lesión en sacro. El sacro es la parte donde más presión se hace cuando el paciente está acostado, ¿sí? Y es una parte que se rompe fácilmente y rápidamente, sobre todo cuando está expuesto a cuando el paciente tiene incontinencias fecales, incontinencias urinarias. Esto hace entonces que la presencia de ese coprobilinógeno y urobilinógeno, que es lo que está lleno o es lo que está hecho la orina y las heces,
entonces se rompa la piel, porque tienen pHs muy ácidos, se rompa la piel en cuestión de minutos. Entonces aparecen lesiones como esta que ven en pantalla, que son lesiones también que pueden llegar a ser muy profundas. En algunos pacientes son tan profundas que usted puede casi que meter la mano completa dentro de esas lesiones y tocar el hueso en la parte más profunda. Como esa parte es una parte que tiene mucho tejido graso, entonces todo ese tejido graso se pierde y casi que usted toca el hueso con la mano, como pasa en muchas ocasiones. Muy bien, entonces aparte de eso, pues usted va a encontrar también otras lesiones como esta que ven en talón, ¿sí? Que son lesiones también que se da porque el talón, al igual que el sacro, son zonas de mucho trajín, de mucha tensión, y el paciente pues se apoya de forma muy continua en ellas y también se rompe la piel. Y son lesiones como ven allí que tienen diferentes tipos de tejidos, como esa que ven ahí, ese tejido blanquecino. Son lesiones que tienen pérdida de la piel. Son lesiones que pueden ser profundas y que ese tejido blanco que ven allí se llama maceración, que pueden ser muy húmedas y esa humedad usted la ve visible, se hace visible en el paciente con esa bolita blanquecina o ese halo blanquecino que rodea la piel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente llega, pues tenemos que mirar la historia clínica del paciente, las enfermedades de base que nos pueden aumentar la lesión, hay que observar la úlcera y hacer un primer diagnóstico presuncial. Hay veces en ese diagnóstico presuncial tenemos muchas veces problemas con diagnosticar en qué estadio se encuentra el paciente. Por eso es tan importante que sepa que la clasificación de las lesiones por presión cambió entre el 2016 y 2017. Antes hablamos solamente de 4 grados, ahora hablamos de estadios y hay más de 4 estadios que vamos a ver ahora, pero ya no hablamos de grado. Y como tal, ustedes ven también que no se habla de úlceras por presión, sino de lesiones por presión. Seguimos hablando de úlceras por presión, sobre todo porque es un término pues que la gente conoce más, un término más clásico, pero el término real es que es lesiones por presión, porque antes usted cuando hablaba de grados, en el grado 1 usted ya tenía ruptura de la piel, ahora en la lesión por presión de estadio 1 tenemos solamente el eritema no blanqueante. Entonces, ¿qué pasa? Ya después de que establecemos este diagnóstico presuncial, miramos qué alteraciones tiene el paciente y pasamos ahí sí a diagnosticarlo. Y para diagnosticarlo en clínica pues tenemos más de 15 tipos de lesiones o de úlceras diferentes. Como ven en pantalla tenemos úlceras infecciosas, traumáticas, inflamatorias, y ya depende de la pericia del profesional para poder diagnosticar una u otra, ¿sí? Pero digamos que las lesiones por presión tienen características y localizaciones muy específicas, como vamos a ver a continuación. Es importante pues que el profesional o el cuidador la sepa identificar para que no se pierda tiempo con curaciones que no son adecuadas para el paciente y que de pronto no corresponden con la realidad de la herida, que lo que hacen es que el paciente pierda calidad de vida y obviamente oportunidad de curación. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué es lo que realmente tiene nuestro paciente? Pues vamos a mirar las características de cada una de las lesiones por presión y vamos a tratar de llegar pues al diagnóstico como tal de cada una de estas lesiones. Lo que ven en pantalla entonces es lo que a uno que sabe de heridas, o si usted tiene un conocido en heridas, un enfermero, un médico, le mandan la lesión y le dicen, vea, le mandan solamente la foto, a mi papá, a mi mamá le salió esto en redes, en tal parte del cuerpo, ¿cierto? Le mandan por WhatsApp, por Instagram y te piden que hagas un diagnóstico, cuando muchas veces no sabemos ni siquiera la historia clínica del paciente, no sabemos el paciente si fue fumador, si tiene enfermedad renal, si tiene falla cardíaca, si tiene una enfermedad respiratoria y quieren que uno les dé un diagnóstico. Entonces esto es lo que pasa, pero vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible para que usted también aprenda a diagnosticar a estos pacientes. Sobre todo por lo que les decía que hay todavía profesionales que tienen mucha dificultad con el diagnóstico entre un estadio y otro, ¿sí? Entonces, miren por ejemplo las lesiones que ven en pantalla, parece, por ejemplo esa que les estoy mostrando, parece como si el paciente tuviera un pie diabético, pero es un paciente que hizo una lesión por presión, ¿sí? En ese primer dedo del pie. Es una lesión, el paciente pasa muchas horas con un calzado que le hace daño, ¿sí? No es diabético y hace esta lesión como ven ahí, o esta otra donde el paciente tiene varias lesiones por presión. Es un paciente que llega a una institución donde por desgracia no lo cambiaron de posición, lo dejan siempre de costado y se hacen estas lesiones que ven ahí en talón, en la mitad de la pierna y en el maleolo, en el tobillo. Este paciente pues lastimosamente sale de cirugía
se complica y lo llevan a hospitalización. Sí, y en hospitalización, digamos que el paciente siempre se mantenía cómodo en una misma situación, en una misma posición, no lo cambian de posición y aparecen esas lesiones que ven ahí. Obviamente pues la piel la ven muy seca, muy descamativa, y eso también hace pues que el paciente rompa la piel mucho más pronto, ¿sí? Pero entonces son lesiones por presión. Mire, 3 tipos de lesiones por presión en diferentes partes del cuerpo. Ya después miramos qué clasificación tiene. O mire, por ejemplo, esta que es una lesión muy común, ¿sí? Donde usted pues observa solamente como si el paciente tuviera como un morado, ¿sí? Como si tuviera un punto ahí, como si hubiera hecho presión. Recuerde que las lesiones por presión de estadio 1 también pueden aparecer con un enrojecimiento, ¿sí? Mire que es un hematoma. En este caso podríamos ser un hematoma, que puede ser también un tipo de lesión por presión o una herida como tal, pero puede tener esas características. Hay que mirar si blanquea, si no blanquea, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Muy bien, entonces, o pacientes como este, de nuevo les pido perdón por la imagen, es una imagen que es un poquito fuerte, un poquito grotesca, pero esto es lo que nos enfrentamos comúnmente en clínica. Pacientes que llegan como este que ven aquí en pantalla, con varios tipos de lesiones por presión, todas ellas pues lastimosamente mal cuidadas. Obsérvese alrededor de este paciente las lesiones que tiene, que son lesiones que el paciente tiene mucha dermatitis, y se ve que el paciente se orina encima, se demoran para secarle esa orina y pues pone un eritema alrededor de las lesiones, lo que hace más difícil pues que ese paciente se cure. Adicional, pues miren la profundidad de cada una de las lesiones, que el músculo está expuesto, ¿sí? Se ve un total descuido en este paciente. A eso es lo que no podemos permitir que nuestro paciente no llegue. Eso es muy común, más de lo que ustedes creen, encontrar este tipo de pacientes, no solamente en clínicas, sino en los hogares y demás, porque de todas maneras estar volteando al paciente de posición, cambiando de posición, se hace muchas veces un poco complejo. Muy bien, entonces, lesiones por presión, que decíamos antes, que aparecían solamente en prominencias óseas, ya decimos que aparecen en cualquier parte del cuerpo, decíamos que daba solamente en zona sacrococcygia, trocánter, isquiones, talones y maleolos, y esas lesiones por presión ya aparecen en cualquier parte del cuerpo. Tomaron mucha fuerza ahora con el COVID, las lesiones por dispositivo médico que veíamos pues cuando se colocaban las caretas, cuando se colocaban los N95, los tapabocas, ¿sí? Causaron muchas lesiones y ahí tomaron mucha fuerza lo que eran las lesiones por presión por dispositivo médico. Así también tenemos hasta 9 estadios de clasificación, y casi siempre el paciente tiene una desnutrición asociada. ¿Pero qué son las lesiones por presión? Las lesiones por presión son lesiones que aparecen en la piel o en tejidos subyacentes, ya sea por la presión ya sea por la acción de la presión o la cizalla, o los dos, ¿sí? La presión y la cizalla. Que la cizalla es una fuerza que aparece de forma tangencial a la fuerza de la gravedad y se junta con la fuerza de gravedad en un punto específico en el cuerpo del paciente, haciendo que éste se rompa en ese punto específico, ¿sí? En ese orden de ideas, vamos a tener entonces que esas lesiones por presión aparecen porque se da un aplastamiento tisular entre dos planos duros. ¿Cómo así? Es decir, una parte del cuerpo se va presionando de tal forma que se rompe, ¿sí? Porque está en sobre una superficie que no es la adecuada, y el peso del paciente haciendo peso sobre esa superficie, ese punto específico va perdiendo circulación, va perdiendo otras características y hace específicamente que se rompa. Anteriormente usted veía que las lesiones por presión aparecían, le decían a usted que aparecían por la fuerza de la humedad, la presión, la cizalla y la fricción. Pero lo que es la humedad y la fricción ya son lesiones aparte. Ya decimos que las lesiones por presión aparecen solamente por la presión y la cizalla. Ya esas otras se cuentan como lesiones aparte, lo que se conocen como lesiones por dependencia. Asimismo, cuando hay mucha presión en ese punto específico del cuerpo, las presiones tanto venosa como arterial, la presión de los tejidos se aumenta demasiado por encima de 20 milímetros de mercurio y causa la isquemia y la necrosis. Y se habla más o menos que en unas 2 horas el paciente podría tener isquemia y necrosis de ese punto específico donde está haciendo la presión. Por eso usted ve que el paciente puede hacerle una úlcera por presión específica en una parte del cuerpo cuando lleva cierto tiempo acostado sobre esa
sobre esa parte. Pero hay que recordar que dependiendo las características del paciente, dependiendo la contextura física, si está desnutrido, si no está desnutrido, puede que antes de 2 horas usted tenga la lesión en ese paciente. Puede que a usted le aparezca la lesión aproximadamente a los 20 minutos, dependiendo las características y la enfermedad de base del paciente. Entonces, esto no es una ciencia exacta que usted diga que a las 2 horas específicamente le va a aparecer la lesión por presión. Hay pacientes que a la hora y media, a los 20 minutos ya pueden tener una lesión por presión. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto cuando usted voltea al paciente, valórele la piel, como vamos a ver más adelante, cuídele bastante la piel, mírele en esas partes de presión, si está cambiando la temperatura, si tiene riesgo de que se rompa, cámbielo de posición, como vamos a ver ahora más adelante. Seguido de eso, entonces, ahora sí vamos a ver cuáles son las características de las lesiones por presión, ¿sí? Como les dije, desde el 2016-2017 ya cambiamos de grados a estadios. La primera característica, ¿sí?, es que tengamos claro que también cambió el mecanismo de producción, es decir, ¿cómo se producen las lesiones por presión? En la imagen que tienen acá tienen la pregunta, ¿de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se dan las lesiones por presión? ¿De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? Piensen, aquí vamos a tomar esta pequeña diapositiva de quién quiere ser millonario. Vamos a hacer 4 opciones, se dan de adentro hacia afuera, por la fuerza del amor, de afuera hacia adentro o de las dos formas. Por la magia de la televisión les voy a dar 50-50 y nos queda de adentro hacia afuera de las dos formas. En este caso las lesiones por presión se aparecen de última palabra, aparecen de las dos formas. Es decir, se dan de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Esto es nuevo en la clasificación, ¿sí? Bueno, nuevo desde que hizo la clasificación, pero lleva ya 3-4 años. Entonces es importante que si se da de adentro hacia afuera, es decir, del hueso hacia la piel, que son, por así decirlo, las nuevas, tienen unas características, y si se dan de la piel hacia el hueso, tiene otras características. Entonces, cuando se dan de adentro hacia afuera, ojo, del hueso a la piel, son lesiones que tienen la característica de que sean por presión y cizalla, y su principal característica es el doble eritema, ¿sí? Es un eritema grande, dentro tiene un eritema pequeño, como ya les voy a mostrar algunas imágenes. Y cuando son de afuera hacia adentro, digamos que son las tradicionales de la piel hacia el hueso, son más difíciles de cicatrizar, son redondeadas por lo general y son, digamos, que las clásicas, por así decirlo. Entonces aquí observan, por ejemplo, la lesión por presión de categoría 1, mire el enrojecimiento que se da en esa piel, y mire esta otra sobre el lado derecho de sus pantallas, donde se observa el paciente que se acuesta sobre la sonda vesical o sobre la llave de 3 vías que tiene muchas veces en el dorso de la mano, se acuestan a dormir sobre ella y se hace la forma del dispositivo médico. Esas son lesiones por presión por dispositivo médico, pero que las vamos a ver ya más adelante. Muy bien, entonces vamos a hablar de esa categorización. ¿Cuál es la primera categoría que encontramos en las lesiones por presión? Pues encontramos la que se llama eritema, la categoría 1 o eritema no blanqueante. ¿Qué quiere decir esto? Como observan en pantalla, yo tengo todas las capas de la piel conservadas. Vemos que la presión está haciendo efecto sobre el lado izquierdo, que usted la ve aquí en la parte rojita, en la parte de abajo, ¿sí? Pero toda la piel está intacta, no se ha roto. Miren el lado derecho de su pantalla, un eritema no blanqueante, un enrojecimiento. ¿Cómo sé yo que es un eritema no blanqueante? Porque le voy a hacer presión con los dedos y ella no va a blanquear, no va a cambiar de color. Y esto es importante porque cuando aparece y usted que no blanquea, una de las formas de que desaparezca es que cambia al paciente de posición y ella debe desaparecer de 45 minutos a 1 hora y media. O en clínica pues tenemos, como ven en esta imagen, la comprobación de la presencia de eritema, ¿sí? Como ven allí en esa imagen, que le hacen con ese acetato, por así decirlo, y ella no va a blanquear. Sí, listo. ¿Qué características tiene? Tiene una piel intacta con enrojecimiento no blanqueante, el área puede ser más caliente o más fría, una zona dolorosa, es firme y suave, o aparece como una edema de induración de más o menos 1,5 centímetros de diámetro. Sí, esto es importante también, que simplemente no es ese enrojecimiento solito, sino que usted también puede ver una induración, ¿cierto? Que puede estar más caliente o más fría, porque este rojo no necesariamente está caliente. Seguimos con la categoría 2. La categoría 2, como observan en pantalla, ya aquí tengo rota la primera capa de la piel, como ven acá, en el lado izquierdo, y en el lado derecho son lesiones como esa que ven acá, que son lesiones superficiales. Son lesiones que por lo general es una úlcera
abierta, poco profunda, el lecho de la herida puede ser rosado o rojizo, que es un rojo que por lo general es brillante, tiene bastante exudado, bastante un líquido ceroso, sobre todo que recuerden que es una herida superficial. Esto hace entonces pues que como es superficial tenga bastante irrigación y usted vea salida de un líquido ceroso, como un líquido transparente. O puedes encontrar también una ampolla intacta o abierta de líquido ceroso o suero sanguinolento. Adicionalmente vas a encontrar otras características como va a ser pues que es una úlcera superficial o seca sin esfacelos y sin hematomas. Sin esfacelos, ¿qué son los esfacelos? Son ese tejido amarillo que se pega muchas veces a los bordes, que es un tejido semidesvitalizado que hay que retirar. Como ven acá en pantalla, esta lesión en sacro, por ejemplo, una lesión superficial, mire que es un rojo que es brillante, ¿sí? Y es brillante porque el lecho está muy vascularizado, es decir, tiene mucha irrigación, no ha ido mucho más allá y en esa primera parte de la piel recuerden que está muy vascularizada y eso hace entonces pues que al estar tan irrigada tenga bastante exudado. ¿Listo? Tenemos el estadio 3. El estadio 3 es la pérdida de piel de espesor total y aquí digamos que se nos complica un poquito esa clasificación porque ya nos aparece una cosa que se llama la epíbole. Entonces tú puedes tener estadio 3 con epíbole o sin epíbole, como digo yo, con apellido o sin apellido. Entonces mire que acá la presión se hace mucho más grande, ya tenemos llegada a tejido graso y eso hace entonces que usted pueda tener lesiones mucho más profundas, aunque aquí la profundidad es relativa porque va a depender del sitio donde aparezca. Si es un paciente pediátrico, por ejemplo, en la zona occipital va a tener una úlcera por presión de estadio 3, pero poco profunda porque hay poco tejido graso. ¿Sí? Seguido de eso, usted puede ver también, como les decía, que la profundidad es relativa. Entonces usted puede tener, por ejemplo, en el sacro, una úlcera mucho más profunda de estadio 3. Lo que observan en pantalla es lo que se conoce como la epíbole. La epíbole son los bordes de la herida que están invertidos, como que se tocan a ellos mismos. Cuando esto pasa, quiere decir que el proceso de cicatrización está inactivo y hay que estimular ese proceso de cicatrización. ¿Cómo lo estimulamos? Pues en la clínica lo hacemos debridando o cortando esos bordes para que la herida vuelva a sangrar. ¿Sí? Ya este tipo de pacientes, por ejemplo, si usted lo está cuidando, debe estar en la institución para darle un cuidado mucho más adecuado, ¿cierto? Cuando está el paciente en casa con estas lesiones se hace mucho más difícil la curación porque pueden tener otras patologías agregadas que hacen de muy difícil manejo al paciente. Entonces podemos tener el estadio 3 con epíbole o sin epíbole, es decir, con los bordes invertidos o sin los bordes invertidos. Si están con los bordes invertidos, quiere decir que es un paciente que el proceso de cicatrización está inactivo y hay que activar ese proceso como tal. Y esa úlcera de espesor de estadio 3 de espesor total, tenemos entonces que ya usted ve la grasa visible, la grasa del paciente es visible, pero lo que son huesos y músculos y demás no están expuestos. Adicional a eso puede tener esfacelos, ese tejido amarillo, como les decía ahorita, que es un amarillo fuerte que se pega a los bordes. Puede incluir lo que se conoce como cavitaciones y tunelizaciones o esos huecos, me permiten el término coloquial, ¿cierto? Y la profundidad, como les decía, va a ser variable dependiendo de la parte donde aparezca. Esta en pantalla es una que les mostré al principio. Mire, esta es una lesión por presión de categoría 3 con epíbole. Mire que los bordes están hacia adentro, están invertidos y tiene esfacelos, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta también este tipo de lesiones porque el tratamiento varía entre un estadio y otro. Y tenemos el estadio 4. En el estadio 4 ya tenemos que las lesiones, como ven en pantalla, en el lado izquierdo de sus pantallas, llegan a músculo y a hueso. Cuando esto pasa, el paciente por lo general tiene una osteitis o una osteomielitis, es decir, ya el paciente consulta porque tiene una sepsis, tiene una infección generalizada y esto hace entonces mucho más difícil el manejo de este paciente, sobre todo porque ya necesita un antibiótico sistémico y ya necesita unos apósitos más especializados en este tipo de lesiones. Por eso es importante que tenga en cuenta que usted en estas lesiones que va a encontrar hueso, tendones expuestos, pueden aparecer esfacelos o escaras, incluye cavitaciones, se pueden extender al músculo, ¿sí? Como les dije, el paciente puede presentar una osteitis, una osteomielitis y sobre todo pues el hueso ya puede estar expuesto, lo que hace pues, como les decía, mucho más difícil el manejo de estos pacientes. Adicional, hay que tener en cuenta también que cuando esos pacientes llegan a la institución, por lo general
llegan casi siempre por una sepsis. Las heridas crónicas tienen la característica de que la mayoría son lesiones secundarias, es decir, el paciente llega, si es por una osteitis o una osteomielitis, por una sepsis, se atiende la sepsis y la lesión casi siempre queda relegada a un segundo plano. Es más, el paciente se le quita la infección y se manda para su casa que se siga curando. Como esta que tienen en pantalla, es una lesión por presión de categoría 4 que se encuentra en sacro. Mire las características, esa parte blanca de la mitad que usted observa, eso es el hueso, eso es sacro, ¿sí? Mire que aquí también observan unos bordes invertidos, otros están evertidos, tiene una raya blanquecina alrededor de los bordes, eso es lo que se conoce como la herida macerada, ¿sí? Que tiene mucha humedad, y esta herida pues es una herida que de entrada se sabe que está infectada, ¿sí? Mire las características, las diferentes tonalidades de rojo dentro de la lesión. Eso quiere decir que es una lesión que tiene tejido friable o que sangra con facilidad, y eso aparece sobre todo en heridas que están infectadas. Aparecen en otras que también están hipergranuladas, pero este no es el caso. Aquí es porque hay una infección, ¿sí? Entonces es importante también que tenga en cuenta, mire que esta lesión es supremamente grande. Lesiones por presión de categoría 4 son lesiones que se conocen como lesión en espejo, y es que si yo la parto por la mitad, una mitad es igual a la otra por lo general, o lesiones en forma de mariposa, por lo mismo que una mitad es igual a la otra. En la nueva clasificación aparece un estadio nuevo. Yo por academia le he colocado el estadio 5, ¿sí? Porque es un estadio que no es un estadio, queda como en el limbo de los estadios, si se puede decir así. Entonces este estadio 5, se acuerda que por allá mencionamos que las lesiones por presión daban de dos formas, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Pues este específicamente aparece de adentro hacia afuera, es decir, del hueso hacia la piel, y se caracteriza porque tiene una forma irregular, tiene un doble eritema, un eritema grande seguido de un eritema pequeño, ¿sí? La lesión donde usted ve el eritema está desplazada a 35 a 45 grados, por lo general no está debajo del eritema. El tejido circundante es doloroso, firme o blando, es más caliente o más frío y tiene poca tendencia a la cicatrización, como este paciente que está viendo aquí a continuación. Entonces acá se hace entonces son lesiones de forma irregular, como ve ahí. Mire que hay varias lesiones que tienen un eritema grande y un eritema pequeño, ¿sí? Y eso hace entonces más difícil manejo, porque si usted ve, la piel está íntegra. Yo tendría que romper la piel para poderla curar, pero obviamente eso no lo vamos a hacer. ¿Qué toca? Simplemente quitar la presión, que el paciente no tenga fricción y dejar que el paciente cure solo. Esta es casi que una responsabilidad propia del paciente, porque acá nosotros no podríamos romper la piel porque éramos la lesión mucho más grande. Hay que dejar que el paciente cure solo, ¿sí? Con una buena alimentación, buenos cambios de posición, y ya en su sistema corporal es el que tiene que hacer la curación de estos pacientes, obviamente ayudándole quitando la presión y la fricción. Adicional tenemos lo que antes se conocía como dos categorías inestadiables, lo que es el estadio 6 y el estadio 7. ¿Sí? El estadio 6 son lesiones, ambas son lesiones que son no categorizables. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen el lecho tan lleno, de uno de hematoma y el otro de necrosis, que no se alcanza a ver el lecho. Me explico. El estadio 6, por ejemplo, usted en el lecho tiene mucho tejido necrótico sobre todo el lecho y no alcanza a saber hasta dónde va. Eso se conoce como estadio 6 o una categoría inestadiable. Y el estadio 7 son lesiones que, como al igual que la pasada, en vez de tener tejido necrótico, tienen un hematoma, ¿sí? En todo el lecho, que no deja ver hasta dónde va, no deja ver hasta que usted la pueda estadiar. Por eso se consideran como lesiones inestadiables. Y aquí en la categoría 6 y la categoría 7. Pero obvio, cuando usted quite ese tejido, ¿sí?, ya usted puede estadiarlas. Y en ese orden de ideas ya dejarán de ser inestadiables. Seguido de eso, en pantalla observan entonces un paciente que tiene una lesión por presión de categoría 6. Mire que tiene tanto tejido necrótico que yo no alcanzo a ver hasta cuál es su profundidad, por eso se llama inestadiable. Habrá que quitar ese tejido, debridarlo, para poder saber hasta dónde va, hasta dónde es la profundidad de la herida de este paciente. Y hay dos categorías adicionales, que son la categoría, yo he denominado la categoría 8 o el estadio 8 y el estadio 9, ¿sí? Estas no están en la vieja clasificación. Estas hacen referencia a lo que son las lesiones por dispositivo médico.
Las lesiones por dispositivo médico, que hay unas que ya tienen su propia clasificación, pero aquí no es el momento para mencionarlas, son lesiones que aparecen por lo general por el uso de dispositivos médicos. ¿Sí? En este caso, llave de 3 vías, ondas vesicales, ondas nasogástricas, aparecen en estos pacientes porque el paciente, como les decía ahorita, se acuesta sobre esa llave de 3 vías que tiene en el dorso de la mano, o se acuesta sobre la sonda vesical, o le hace aquí presión la sonda nasogástrica, ¿sí? O la cánula nasal, y rompe la piel. Ese es el estadio 8. ¿Listo? Y el estadio 9 es cuando ese dispositivo médico rompe la piel. Entonces, si rompe la piel, por ejemplo, el paciente que llega a urgencias porque tiene un globo vesical y resulta que usted va a pasarle una sonda evacuante, el paciente es de calibre 14, usted no tiene 14 y le va a pasar un 16 o un 18 y usted mete la sonda, el paciente empieza a sangrar. Esa es la lesión lesión por presión de categoría 9 o de estadio 9 por dispositivos médicos, que rompe la mucosa, ¿sí? O la cánula nasal que rompe la mucosa y se tiene que es categoría 9. Entonces, esas las causan los dispositivos médicos. Entonces, por academia decimos que tenemos 9 categorías, o tenemos las 4 tradicionales, 2 inestadiables, 1 en tejidos profundos y 2 por dispositivo médico. Como usted las quiera nombrar, lo importante es que tenga en cuenta que estas lesiones, ¿sí? Hay que darle su origen y hay que diagnosticarlas de forma correcta si está en el campo clínico, en la hoja de vida, en la historia clínica del paciente, pues para que sea mucho más fácil el manejo, ya que cada una de ellas cada uno de esos estadios, ¿sí? Tiene diferentes formas de manejo. Seguido de esto, entonces, vamos a hablar de prevención. ¿Listo? Para prevención, ¿usted qué va a encontrar? Va a encontrar, pues primero que todo, si el paciente está hospitalizado, hay que hacerle escala de valoración de riesgo. ¿Cada cuánto se hace? Pues por protocolo se dice cada 12 horas. Pero si usted tiene, por ejemplo, pacientes que están pronados por COVID, que están boca abajo, o que tienen ciertas características, puede que sea cada menos tiempo, cada 6 horas, porque hay cambios que son muy visibles que se hacen de forma rápida. Y hay diferentes escalas dependiendo donde usted tenga a su paciente, el grupo poblacional en que esté, si son pediátricos, si son adultos, si son adolescentes. Hay una, por ejemplo, que está la que más se utiliza, que es la Braden, que es en adulto. También tiene la Braden Q, que es entre niños de 2 meses a 14 años. Tiene la escala NSR, que es para pacientes de 0 días de nacido al primer mes, la NSRAS, y así cada grupo poblacional tiene su escala de valoración del riesgo, y así usted lleva un control de la aparición de lesiones en piel, ¿sí? Esa se hace si está en la clínica cada 12 horas. Si usted tiene su paciente en la casa, pues usted no llevará un control tan específico como hacemos en clínica, pero sí cada que le cambie el pañal, seguramente le podrá mirar la piel, cuando lo bañe, cuando lo cambie de posición, podrá hacer la valoración de la piel en busca de que algún enrojecimiento, que se haya roto la piel de alguna forma. Los cambios de posición, eso es lo que más utilizamos nosotros en clínica para prevenir las lesiones por presión, y en casa también. Usted va a encontrar en la clínica que hay relojes de cambio de posición cada 2 horas, cada 2 horas se da una posición diferente, pero debe tener en cuenta, como les decía al principio, que esto es propio de cada paciente. Hay pacientes que a los 20 minutos pueden tener una lesión por presión, entonces hay que cambiar de posición mucho más rápido. El paciente le va diciendo a usted qué características tiene y cómo hacer ese cambio de posición y cada cuánto le debe hacer. Usted con su paciente identificará cuándo es mejor hacerlo, pero eso sí, lo máximo que se hace es cada 2 horas, ¿sí? Y también vamos a tener muchos pacientes, por ejemplo, que tienen superficies para el manejo de la presión, donde ahí digamos que se espacean un poco más los cambios de posición, sobre todo porque esas superficies alternantes para el manejo de la presión, usted las conecta a la luz y ellas van alternando la presión en las diferentes partes del cuerpo, de forma que si el paciente sigue todo el día en la misma posición, no va a tener el mismo punto de presión. Eso va a hacer que sea más difícil que la piel se rompa, ¿sí? Y hay muchos tipos, hay colchones, sobrecolchones, cojines. Cuando el paciente está en silla de ruedas, hay cojines específicos para que cuando esté sentado no esté la presión en el mismo sitio. Que si no se recomienda que usted utilice cojines tipo dona, ¿sí? Porque en la mitad acumula mucho calor y puede romper la piel, ¿sí? Si va a utilizar cojines que sean, por ejemplo, en U, que es mucho más fácil que el aire, por decir algo, corra. Lo mismo
Usted puede tener en ese paciente también, bueno, aquí en pantalla observan por ejemplo lo que es una cama pues que tiene todas las características del caso, que depende de la patología del paciente ya cambia de posición, lo sube, lo baja, lo pone a 30 grados de lado, del otro lado, y si esta es una superficie alternante, entonces digamos que esa es como la cama ideal. Pero nosotros, como en nuestras casas no contamos con toda esa tecnología, pues lo que utilizamos es las superficies normales que nos dan las instituciones y en algunos casos, utilizamos el colchón normal, el colchón que siempre ha tenido el paciente, pero hay que tener en cuenta que esos colchones no son diseñados muchas veces para que el paciente esté acostado todo el día y se puede romper la piel también de forma fácil. También tenemos algunos ácidos hiperoxigenados que aparecen allí pues para proteger la piel, que son ácidos que nosotros tenemos normalmente en la dieta, pero que se dan como una forma de prevención del paciente, ¿cierto? Cuando el paciente está haciendo ese cambio, por así decirlo, en su piel, usted puede aplicar ácidos grasos hiperoxigenados, puede utilizar cremas de pronto ricas en óxido de zinc, que estas son también muy buenas para cuidar al paciente, sobre todo si tiene una incontinencia fecal o una incontinencia urinaria, para proteger esas zonas, ¿sí? Los ácidos grasos hiperoxigenados tienen la característica en este caso de que usted se lo aplica al paciente y pueden estar en la misma posición durante mucho tiempo, hasta 12 horas, sin que haya cambios en la piel ni lesiones por presión, y si eso lo junta con las superficies para el manejo de la presión, va a ser mucho más efectivo para el paciente. Lo mismo si tiene las cremas ricas en óxido de zinc, sobre todo para la protección de esas partes donde el paciente tiene mucha humedad, va a venir súper bien esa protección. Y lo último, digamos que vamos a empezar a ver en los sitios donde trabajamos, es la utilización de aceite de oliva extra virgen. Como ustedes saben, el aceite de oliva extra virgen, pues mucho lo utilizamos para la ensalada y después otros usos, pero ya se han hecho estudios donde ese aceite de oliva se puede aplicar directamente en la piel del paciente y puede dar protección también hasta 12 horas sin que haya ningún cambio en esa piel del paciente. Hay varios estudios que muestran que el aceite de oliva extra virgen es el que nos puede ayudar en esos pacientes. Acuérdense que el aceite de oliva viene en tres calidades, por así decirlo: el aceite de oliva solo, el virgen y el extra virgen, y eso va a depender de cuántas vueltas de la oliva en la pisonadora. En este caso, el que está comprobado en varios estudios en los pacientes es el aceite de oliva extra virgen, ¿sí? Que se lo puede aplicar en el paciente, hasta 12 horas de protección le puede dar, y eso seguramente lo vamos a empezar a ver rápidamente en los servicios, porque se vuelve una forma pues muy buena de protección. Y ya pues también hay algunos, cuando los que estamos en clínica, ya la NANDA, si usted es del campo de enfermería, da también algunos diagnósticos para manejar estos pacientes como tal, para que pueda hacer planes de cuidado. Y aparecen también algunas herramientas como el SEM Scanner, que es para evaluación de la piel, de lesiones por presión. Es un escáner que usted lo va pasando por el cuerpo y le va pitando dependiendo de las zonas que él cree que tienen muy poquita presión y que se van a romper. Pues esto es lo último en guarachas. O tiene, por ejemplo, algunas aplicaciones para el móvil, para que usted tenga un recuento de sus lesiones como tal, ¿cierto? Que lleve un récord de las lesiones que lleva. Algunos le dicen hasta qué se tiene que colocar, cómo lo tiene que colocar, cada cuánto, ¿sí? Qué características tiene, y si no sabes de heridas te dicen hasta qué le tienes que poner, cómo le tienes que poner, cada cuánto lo tienes que poner. ¿Listo? Entonces eso es lo que les traía. El tratamiento lo hablamos en otro momento, que es mucho más extenso dependiendo la lesión por presión, la categoría que estemos tratando. Lo más importante: cambiar de posición, mantener hidratada la piel del paciente, mantener humectada la piel del paciente, independiente la crema que esté utilizando, utilícela en el paciente, ¿sí? Y lo más importante también es que el paciente consuma mucho líquido, y que ojalá pueda hacer uso de las superficies para el manejo de la presión, y si no, pues cambiarle posición de forma mucho más continua. Espero que les haya gustado, que estén muy bien, nos vemos en otra oportunidad.